Y en este caso, este punto uno sería el templo mayor, que como les mencionaba, una pirámide truncada, dos escalinatas, y esto es lo que se llamarían capillas o dos templetes, no sé cómo mencionarlo. Había otros espacios, como el caso del Calmecac, que sabemos que era esa especie de lugar de instrucción. Había otros templos, como por ejemplo este que era a Quetzalcóatl, bueno, etcétera. Pero esto obviamente es una reconstrucción y sabemos que toda esta ciudad hoy está tapada, inclusive el lago Texcoco ya no existe más, salvo una pequeña fracción en la zona de Xochimilco. Pero después el lago ha sido absolutamente disecado y está encima de la ciudad de México, ¿no? A esto me refería con la superposición de distintas fases, en donde cada vez el templo, y eso es lo que aparece muy claramente en el texto de Broda, cada vez se va haciendo más grande a partir de nuevas conquistas o de nuevas hazañas a las cuales cada Tlatoani quería plasmar. En la década del 70, a partir de una serie de ampliaciones y de avances en la construcción dentro de la propia ciudad, en el centro específicamente, la compañía de agua y de luz, de manera fortuita, excavando en esa zona central de la ciudad, se encontró con una serie de piezas, entre ellas una muy famosa, muy conocida, una pieza de la diosa descuartizada, que bueno, rápidamente eso fue tomado por los investigadores y el presidente de México de aquel momento tomó la decisión de expropiar todos los recintos que había ahí de época colonial, moderna, lo que sea, se expropió, se fueron demoliendo y se fue extrayendo lo que sería el templo mayor, ¿no? Entonces, como ven acá, cómo comenzó a desenterrarse este sitio que puede hoy visitarse y que es el museo, o bueno, en realidad hay un museo, el museo del sitio, pero es todo el sitio que es el Templo Mayor y ese proyecto con dos grandes excavaciones, una a finales de los 70 y luego varios otros proyectos hasta creo que el año 2009, pero todavía siguen las investigaciones y siguen los hallazgos, ¿no? Fíjense como además esto está rodeado de otros edificios, algunos coloniales, otros más modernos, pero bueno, se pudo tratar de ir reconstruyendo lo que los españoles además no destruyeron, porque mucho de eso lo destruyeron en la propia, como símbolo de la religión mexica, como dijimos antes, demonizada, fue lo primero que intentaron destruir los conquistadores. Entonces acá es lo que más ha aparecido, esta superposición de los templos y las distintas escalinatas y esta zona que está protegida porque además es donde están eh, muchos elementos importantes. Volviendo específicamente al tema de los sacrificios, durante muchos años los investigadores se han preguntado cuáles eran las causas más profundas de estos sacrificios a gran escala y por qué de este canibalismo además que ha quedado documentado de carácter sagrado, ¿no? En la década del 70 aparecieron algunas hipótesis vinculadas a la falta de proteínas. Recordemos que no había ganado vacuno ni equino, por lo tanto había una carencia en relación a la ingesta de carne en la dieta, pero esto era suplido por otras, digamos, obviamente por elementos lacustres, por otros animales más pequeños y evidentemente por las legumbres, ¿no? Algo que todavía es típico en la cocina mexicana de la actualidad, ¿no? Entonces esta ausencia de proteína podía ser la motivación para el consumo de carne, pero como yo dije en un momento recién, era un canibalismo de carácter sagrado, es decir, era en un contexto determinado, no es que comían carne o sacrificaban para comer carne. Eh, o sea que esta explicación ha quedado descartada, eran muy pocos los que accedían a ese supuesto banquete, entre comillas, y al mismo tiempo esto era una práctica vinculada con un rito, no una práctica cotidiana. Otras explicaciones están vinculadas con la presión demográfica, es decir, con una fuerte concentración de población y que esto podría ser una forma de regular la presión demográfica. Bueno, eso tampoco parece ser que tuvo mucho asidero. Una tercera hipótesis hablaba de que el sacrificio humano intentaba neutralizar muchas de las
violencias internas que tenía en un grupo. Alguna cosa de esto vamos a ver que los textos plantean en relación a la violencia intrínseca de la sociedad mexica, pero no necesariamente la práctica podía estar vinculada con eso. De todas maneras, no se puede descartar esta opción porque es una opción un poco más válida, y que claramente está vinculada con la propia fragilidad que tenían la poca fragilidad que tenían, la hegemonía que podían desplegar cada uno de estos altepm en relación al dominio sobre otros espacios. Eh, Hemos visto que esta idea, principalmente de imperio, hay que, digamos, relativizarla en relación a que estamos hablando de confederaciones con un delicado equilibrio en donde evidentemente había sectores o espacios que eran más poderosos y contaban con cierta hegemonía, pero donde el equilibrio era siempre bastante precario. Y una manera, o sea, de entender eso, obviamente, me parecía a partir de la violencia. En todo caso, este argumento hay que complejizarlo o enriquecerlo en este sentido. La guerra, como vamos a ver como ustedes van a ver en los textos, la guerra es un elemento esencial y presenta muchos elementos que permiten entender esto y además su posición en relación a los mitos, y a la conformación de esta sociedad como tal y cómo la ideología va trabajando como legitimadora o no de estas violencias que están intrínsecamente presentes en la sociedad. Hablar un poco del carácter de los sacrificios. La mayor parte de las inmolaciones se hacían en ciclos festivos, es decir, se hacían en fiestas, se hacían en distintas festividades que se hacían en el marco del calendario solar, pero también del calendario ritual. Recuerdan que vimos que había dos tipos de calendario, el ritual y el solar. En esas celebraciones muchas veces se representaba la muerte y el renacimiento de los dioses, ¿no? Esto no sé si suena, pero bueno, la muerte y el renacer de estos dioses, y muchas veces esto se eh, ritualizaba justamente, se volvía una práctica a partir de la ritualización con la muerte de alguien que parecía como escogido, y en este sentido muchas veces la figura de quien iba a ser sacrificado aparecía como alguien muy valorado y muy bien tratado porque era, digamos, el portador, el que iba a llevar adelante este vínculo con las deidades. Ahora, también había no solo festividades, sino muchas otras ocasiones que requerían de la realización de sacrificios y a veces a gran escala. Y en esto hay una fuerte manipulación de parte de las autoridades militares, obviamente políticas y religiosas, ¿no? Entonces, frente a una nueva guerra o frente a al inicio de una nueva conquista o ante una situación de batallas o ante el festejo de algún triunfo, o digamos ante algún evento sobrenatural que podría ser un sismo, que podría ser algún elemento vinculado con la observación de los astros, algún eclipse, alguna lluvia de estrellas, algún elemento que intentase ser explicado. En algunos casos podían explicarlo muy bien, pero justamente era motivo de que se ofreciese un pago o se ofreciese algo hacia los dioses y la naturaleza, y obviamente aparecía la inmolación, a veces a gran escala, como dije, a veces animales, pero generalmente sacrificios humanos.